Bueno, buenos días a todos. Una disculpa por algún contratiempo que tuvimos técnico, pero vamos a dar inicio a la quinceava sesión del capítulo Guanajuato de Endocrinología. Antes que nada, comentar que el primer ponente, el doctor Juan Carlos Ferrer Serrano, tuvo un inconveniente personal y por lo tanto le pidió al doctor Aguilar que nos hablara sobre este interesante tema que se titula ¿Qué sabemos los endocrinólogos de la hepsidina? Adelante, doctor. Bueno, gracias, buen día. Pues vamos a hablar de esta que también es una hormona que no atendemos mucho los endocrinólogos, pero pues también es hormona. Nada más allá. Entonces, estos serían los objetivos de la sesión. Obviamente hablar de los conceptos básicos de la hormona, fisiología, fisiopatología, implicaciones clínico-terapéuticas y por ahí alguna conclusión. Entonces vamos primero con los conceptos básicos. La hepcidina es básicamente la hormona que regula o que controla el metabolismo del hierro en el cuerpo humano y básicamente lo hace inhibiendo la liberación de hierro a partir de ya sea macrófagos en el enterocito del hierro que se absorbe y de hígado de vaso. Entonces, básicamente lo que hace es inhibe la ferroportina, no inhibe la absorción de hierro por células, por ejemplo, en hígado, vaso, en macrófagos, sino simple y sencillamente controla la cantidad de hierro que liberan estas células. Es la manera como funciona. Eh, la historia es un tanto interesante. Uno, es una hormona relativamente descrita recientemente, apenas en el año 2000. Se aisló por primera vez en orina. Y para variar, pues nuestros conocimientos vienen de ratoncitos, la mayoría de lo que sabemos, con las implicaciones que esto tiene. Quizá en el futuro, cuando se hagan más estudios en seres humanos, pues vamos a ver que no es exactamente igual, pero hasta ahorita mucho de lo que saben los investigadores es en ratones. Inicialmente se llamó LEP por Liver Express Antimicrobial Peptide y porque tiene propiedades antimicrobianas. Entonces después le cambiaron hepsidina porque se dieron cuenta que se producía en hígado y que es bactericida. Entonces, por un lado controla el metabolismo del hierro, pero por otro lado también es bactericida. Se codifica, el gen que codifica el DNA está en el cromosoma 19. Y como buena hormona peptídica, se sintetiza primero una preprohormona de 88 aminoácidos, es procesada una prepsidina de 64 y posteriormente, a partir de la escisión de 39 aminoácidos por la proteína convertase a la hidroxidina, tenemos el péptido bioactivo de 25 aminoácidos. Ese es el péptido final bioactivo. ¿Qué pasó? Bueno, parece que hay un detallito aquí técnico, pero ese es el péptido bioactivo, pero resulta que hay otras dos formas de péptido. ¿Le seguimos o me espero? Ok. Sí, no, aquí va bien. Bueno, les comentaba que hay otros dos isoformas, la de 22 y la de 20 aminoácidos, y no todas las isoformas se encuentran en lo que es en sangre. En sangre se puede detectar la isoforma de 25 y la de 20 aminoácidos. En orina sí se encuentran las tres isoformas. Entonces, sí. ¿Qué pasó? No, ahí está, doctor. De hecho, ahí yo la veo bien. Es ahí porque sé. Bueno, entonces aquí como que quedó medio encimado, pero hay una, bueno.
retomando, en orina se pueden encontrar las tres isoformas, en sangre, la de 25 y la de 20 aminoácidos, la de 22 no. Entonces, eh, cómo se han relacionado estas diferentes isoformas con las funciones de la hormona? La de 25 aminoácidos es propiamente la que está implicada en el metabolismo del hierro y la de 20 aminoácidos es la que tiene propiedades bactericidas. Sin embargo, antifúngicas también. Y sin embargo, esto es a concentraciones extraordinariamente altas, del orden de 1 a 100.000 comparado con lo que son las concentraciones para lo que es el metabolismo del hierro. ¿Qué pasó? Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver ahora algo de la fisiología. Esta hormona se produce principalmente en hígado, pero también se produce en otros tejidos o en otras células como macrófagos, tejido adiposo. El día, macrófagos y tejido adiposo son primos hermanos, comparten muchas propiedades. Cardiomiocitos, pero también en células beta. Y ahorita van a ver qué implicaciones tiene esto. El mecanismo de acción en cuanto al control del hierro básicamente es uniéndose a la ferroportina y esta molécula es la que permite exportar el hierro. Se une, forma un complejo insoluble y entonces este es internalizado y degradado. Es la manera como controla las cifras de hierro en sangre. Este transportador se encuentra en enterocitos, macrófagos y hepatocitos. Y un detalle interesante, típico de las hormonas, tiene un ritmo circadiano. ¿Por qué es importante? Porque dependiendo de la hora en la que se cuantifique, van a ser las concentraciones. Típicamente tiende a tener concentraciones más altas hacia la tarde. Entonces, sí, eventualmente, sí va a ser importante saber esto para referir cuál es el rango normal. Es algo parecido a la CTH, el cortisol. Va a depender de a qué horas lo midas, va a ser resultado normal o anormal. Sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo se estimula la síntesis de esta hormona? Básicamente son cuatro digamos, los controladores conocidos hasta el momento, obviamente relacionados a los depósitos de hierro, la actividad eritropoyética, relacionados a procesos inflamatorios y otra que llaman ellos mandatoria. Y después no describen tanto, pero bueno, son básicamente las vías. Si me dan la que sigue, por favor. Hay otras influencias. La que sí está descrita es testosterona, perdón. La que sí está descrita es testosterona y esto es un comentario personal. Ahorita van a ver por qué pongo yo sí los estrógenos también pueden controlar la epsidina. Entonces, nada más que regrese, ahí estamos, ¿ya? Perfecto, ¿ya? Bueno, es que había un problema técnico. Aquí está la manera como controla la epsidina, la liberación de hierro, por ejemplo, de macrófagos o de hígado, de vaso. Puede ser a través de inflamación, la vía interleucina 6. Esta induce la replicación del gen, la producción de epsidina, y entonces la epsidina inhibe la liberación de hierro, y esto explica la vía de anemia en pacientes con inflamación crónica, por ejemplo, cánceres, reumatoide, lupus. En cuanto a los depósitos de hierro y los depósitos de hierro también tienen ¿cómo se llama? Un efecto estimulador. Y en cuanto a la eritropoyesis de este ERFE, que es a su vez inducido por la eritropoyetina, otro que no pelamos mucho. ¿No está viendo? Bueno, a ver si ahorita pueden share, compartir pantalla.
Está ahorita viendo aquí lo de el problema técnico, ¿no? Sí. No, no se puede, pero no. No, no, todavía no podemos. Ok, muchas gracias. Sí, acércate, por favor. Muchas gracias. Gracias, también. ¿Que no he entrado de moderador o qué? ¿Eso? No, pues no, ahorita no, es que Regresamos. Les comentaba que la interleucina es la que estimula la síntesis de la hormona y entonces esto explica la anemia de estados crónicos, de estados crónicos. Eh, Perdón, en el caso de la eritropoyesis, a través de la eritropoyetina, otra hormona que tampoco le hacemos mucho caso a los endocrinos, se induce este ERFE. Este ERFE inhibe a esta proteína relacionada a hueso, entonces permite la inhibición de lo que es lepsidina y por lo tanto que haya hierro disponible para la eritropoyesis. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las diferentes vías o las diferentes, am, digamos, los escenarios en donde puede estar normal o anormal. La estimulación normal es cuando hay un exceso de hierro. Esto provoca que el hígado sintetice hepcidina. Esta va a bloquear la absorción, más bien la liberación de hierro del enterocito. Va a inhibir la liberación de hierro también del tejido retículo endotelial, por ejemplo, hígado, de macrófagos, y entonces disminuye las concentraciones séricas de hierro y de esta manera se regula. En cuanto a la supresión homeostática, este es por y la de embarazo. Por eso, en una de las diapositivas previas, les probablemente los estrógenos tengan un efecto modulación patológica, pues inflamación de MT2. Esto incrementa la secreción de hepcidina por parte del hígado y entonces se va a bloquear la liberación de estos tejidos y va a provocar anemia. Y por el otro lado, también hay condiciones en donde hay una supresión patológica, por ejemplo, en eritropoyesis eficaz y en hemocromatosis. La que sigue, por favor. Bueno, ha habido problemas para medirla porque es una molécula pequeña y acuérdense que en inmunología, para que se cree un anticuerpo necesitamos una proteína más bien grande. Hacer moléculas de 20, 25 aminoácidos no es tan fácil un anticuerpo, desarrollar un anticuerpo. La estructura es un tanto compleja y entonces no es tan sencillo encontrar un epítope, lo mismo para crear un anticuerpo. Hay una alta afinidad entre isoformas, entonces cuando se miden, de repente uno no sabe exactamente si está midiendo la de 25, la de 20 o la de 22. ¿Cuáles métodos hay para su medición? ¿Qué métodos hay disponibles actualmente? Quimioluminiscencia con anticuerpos de conejo y de cabra,
Se considera un método semi-cuantitativo, estandarizar con relación a creatinina urinaria, la que sigue, por favor. Y hay otros métodos más científicos, la cromatografía líquida en tándem de masas, que este ya lo hemos oído, pero no sé si ustedes habían oído de este. Espectrometría de masa mejorada por aplicación de láser en superficie, ionización, desabsorción y medición de tiempo de vuelo, CELDITOF-MS. Ya lo conocían, perfecto. Este método sí cuantifica las tres isoformas. Si me da la que sigue, por favor, este es brevario cultural. Esto es el DITOF-MS. El método es muy interesante. Dependiendo del o de la molécula que vamos a estudiar, podemos usar superficies químicas o biológicas, DNA, anticuerpos. Necesitamos una base, una superficie en la cual se pegue la molécula que queremos estudiar. Entonces, tenemos nuestra placa, tenemos nuestro suero, por aquí anda la que nos interesa. Entonces, la incubamos, la molécula se pega a pues, lo que nosotros hayamos escogido, ya sea iones, alguna superficie hidrofóbica, algún anticuerpo. Se elimina el sobrenadante y esa placa se pasa a un tubo al vacío. El tubo vacío es estimulado con un láser. Este láser ioniza a la molécula, a nuestra molécula problema. Esto está en un tubo al vacío y entonces en la primera porción del tubo al vacío hay un campo eléctrico. Se hace pasar una corriente eléctrica y esto es parecido a un cañón, no sé. La cosa es que se forma aquí, esto está ionizado. Acuérdense que el objetivo es ionizar esta molécula. Entonces, al crear un campo eléctrico, desprender esta molécula, este tubo vacío, y entonces esta molécula va a viajar tanto en relación con su masa. Esto es parecido a una bala en un cañón pequeño, en un cañón, pues va a llegar más o menos cerca, nota, pues va a llegar más lejos. Entonces, esta es la manera, este tipo de vuelo, por eso le llaman time on fly, la molécula estar en relación con su masa y entonces es resultado y por eso este método es capaz de distinguir bastante bien las tres isoformas, a pesar de que entre la más pequeñita, 20, y la más grande de 25, ahí sí, ya este método es bastante distinguirlo. Desafortunadamente, yo no sé dónde lo hagan. No sé si en México alguien lo haga. Así de simple. En Dinamarca creo que sí se hace. Sigue, por favor. Bueno, era la fisiopatología. Entonces, obviamente la epsidina, y es hasta donde se le ha ido, anemia relacionada a procesos inflamatorios crónicos, hemocromatosis, presente en la piel de pacientes con fascitis necrotizante y se ha visto en los ratoncitos knockout del gen de la epsidina, se ha visto que los citos, o bueno, cuando se hace knockout en los ratones presentan falla cardíaca. Hasta aquí, pues, realmente esto no nos interesa, salvo que es una hormona y tiene relación con el metabolismo. La que sigue, porfa. Pero, hello, sí se ha asociado con el metabolismo de lípidos y glucosa. Y entonces, señores, señoras, pues sí nos interesa el epsidina. La que sigue, por favor. La sobrecarga de hierro se ha asociado con hiperglucemia y es factor de riesgo para... Ahora, ¿cuáles son los argumentos para hablar de esto? La presencia de diabetes mellitus en pacientes dosis puede ser tan alta como 50%. Esto es algo cercano a Cushing. Es más o menos el porcentaje de diabetes en Cushing. Y por el otro lado, el mecanismo de la sobrecarga de hierro en cuanto a la diabetes es resistencia a insulina y destrucción de células beta. Ahorita lo van a ver un poquito más. Por otro lado, este síndrome de sobrecarga dismetabólica de hierro.
No sé si ya lo habían escuchado, pero sí existe, ahí está escrito. Y puede presentarse entre 1 de cada 6 y 1 de cada 3 pacientes con síndrome metabólico. La que sigue, por favor. En este estudio, en jóvenes, en adolescentes obesos, no diabéticos, pero sí obesos que tenían, o vean ustedes más bien, cómo correlacionan los diferentes parámetros de síndrome metabólico con las cifras de hepcidina. Aquí tenemos el índice de grasa visceral, y vean ustedes, correlaciona bien. Las partículas pequeñas y densas de LDL, el HOMA, a más hepcidina, más HOMA, la que sigue, por favor. Y los demás componentes del síndrome metabólico tienen prácticamente la misma gráfica. Triglicéridos, LDL, partículas de muy baja densidad de LDL, el índice triglicéridos HDL y las LDL tipo 2. Es decir, todos estos componentes de síndrome metabólico tienen una muy buena correlación con hepcidina. Esto se hizo en adolescentes, no diabéticos, adolescentes obesos. Por cierto, es un estudio hecho aquí en Guanajuato, en León, por la Universidad de Guanajuato, por la doctora, un equipo, una de las estudiantes de la doctora Garay Sevilla. Es un estudio hecho aquí, ¿eh? La que sigue, por favor. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver el hierro con la liberación de insulina? Si falta hierro, hay una liberación ineficaz de insulina por parte de la célula beta. Pero también si sobra hierro, hay una liberación ineficaz y lo peor de todo, este hierro va a provocar un estrés oxidativo y eventualmente va a inducir la apoptosis de la célula beta. Por eso el exceso de hierro es nocivo para las células beta. La que sigue, por favor. Por otro lado, la hiperglucemia inhibe la expresión de hepcidina. Vean ustedes en este estudio, estos son ratitas control, estas son ratitas diabéticas. Y vean ustedes cómo en las ratitas diabéticas, desafortunadamente hay mucha luz, no se alcanza a ver bien, pero en las ratitas diabéticas básicamente no hay expresión de insulina y ni de hepcidina. Por otra parte, la reducción de epsilina conduce a una sobrecarga de hierro, la cual ya vimos puede ser nociva para la célula beta y eventualmente provocar una disminución no nada más en la secreción, sino en la cantidad de células beta que hay. Y peor aún, al adicionar hepcidina, mejora la secreción de insulina estimulada por glucosa, la GISIS. Esto último se ve aquí. Este es un modelo MIN6, es un modelo experimental de células de insulinoma y que se utiliza para medir la secreción de insulina mediada por glucosa, la GISIS. Y vean ustedes cómo cuando se comparan, por ejemplo, 5 milimolas versus 33 milimolas de glucosa, tiende a disminuir la respuesta. Esta es la basal, esta es la secreción de insulina cuando se estimula con glucosa. Y vean que a mayor hiperglucemia, la secreción de insulina baja. Sin embargo, cuando agregan a al medio experimental, cuando agregan hepcidina, aquí está, las células añadida con hepcidina, vean ustedes cómo, si bien es cierto, baja la capacidad de esas células de liberar insulina, a pesar de estar en hiperglucemia, en un medio hiperglucémico, digámoslo así, no es tan severa como en las células nativas. Entonces, el adicionar hepcidina mejora la capacidad de la célula beta de liberar insulina aún en condiciones de hiperglucemia. Así, en cuanto al adipocito, resulta que el hierro alto disminuye adiponectina y leptina, que son sensibilizadoras a insulina, e incrementa resistina y la proteína relacionada al retinol o proteína unidora de retinol, las cuales son pues, de resistencia a insulina. Por el contrario, la disminución del hierro favorece la adiponectina, incrementa leptina, que son sensibilizadoras a insulina, y disminuye la resistina y la RPB4. Les dejo la presentación, doctora, ni se preocupe, se las dejo. Ah, ok, está bueno. Se las dejo, no hay bronca. La que sigue, por favor. Ahora, la supresión de hepcidina disminuye la ganancia de peso en ratas alimentadas con dietas
ricas en grasa. En los primeros 12 semanas no hay mucha diferencia. Vean ustedes, estas son las ratitas controles. Los círculos son los animalitos control y los cuadros son los animalitos en dieta alta de grasa. Y vean ustedes cómo los animalitos que no expresan el gen de epsidina, si bien es cierto, ganan peso. La ganancia de peso es menor que los animalitos silvestres, digámoslo así, que sí tienen su gen de epsidina intacto. Entonces, eh, en este experimento se ve que al noquear, al suprimir el gen de epsidina en los animalitos, si bien es cierto ganan peso, es menos el peso que ganan aún en una dieta alta en grasa, la que sigue. Sin embargo, no todos los estudios van en el mismo sentido. Que hay estudios en los que se ha visto que la supresión de insulina disminuye la inflamación en tejido adiposo. Vean ustedes cómo este es el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1. Estos son los controles, los animalitos diabéticos, animalitos con un vehículo o con una sustancia, estos medicamentos que se usan, ¿mande? No excipiente, pero que son placebo, digamos como placebo, como vehículo, como testigo. Y estos son los animalitos con un silenciador en la transcripción del RNA de lepsidina. Y vean ustedes cómo en los animalitos diabéticos y con vehículo hay una mayor cantidad tanto de factor de necrosis tumoral como de interleucina. Y en cambio, en los animalitos a los que se les silenció el gen de epsidina, si bien es cierto, hay mayor cantidad que los controles, es menor que en los animalitos testigo, digámoslo así. Entonces, el gen de epsidina, o bueno, mejor dicho, suprimir la epsidina puede disminuir el proceso inflamatorio en adipocito. Aquí sigue, por favor. Y aquí se ve muy claramente, estos son los controles, y vean ustedes cómo los animalitos silvestres tienen altas concentraciones de interleucina y factor de necrosis tumoral, y en cambio los animalitos en los que se suprimió la transcripción de epsidina, si bien es cierto, incrementan las cantidades de moléculas inflamatorias, es mucho menor que en condiciones naturales. La que sigue, por favor. La que sigue. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Bueno, obviamente se puede utilizar para identificar déficit de hierro en pacientes con enfermedad crónica, enfermedad inflamatoria crónica, que de repente, por ejemplo, el paciente nefrópata, uno ya no sabe si el problema es por la falta de eritropoyetina o por inflamación. Y lo mismo se presenta en lupus, artritis, cánceres, etcétera. Como prueba de escrutinio, pronóstico, monitorización para hemocromatosis hereditarias, se puede utilizar en anemias refractarias a sobrecarga de hierro, esto ya con fines terapéuticos en realidad, y como predictor al tratamiento de eritropoyetina. En algunos casos de pacientes con falla renal crónica, a pesar de que se les dé eritropoyetina, no responden. Y el argumento es las concentraciones de epsidina. Entonces, medir epsidina en estos pacientes puede ayudarle, por ejemplo, al hematólogo a saber si su paciente va a responder o no a eritropoyetina. La que sigue, por favor. Eh, el uso de antagonistas de epsidina podría mejorar la absorción en anemias refractarias o relacionadas a neoplasia. La que sigue, por favor. Hay algunos medicamentos en desarrollo, algún agonista que es el brusfertide y antagonistas dirigidos a varias eh, puntos, digámoslo así. Unos de ellos son inhibidores de interleucina, secuestradores inactivadores de la molécula, bloqueadores del sitio de anión a ferroportina e inhibidores de la internalización de ferroportina. Entonces, se están desarrollando una serie de medicamentos dirigidos a diferentes puntos de acción o de control de esta hormona. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, ya nada más para concluir, lepsidina es una hormona de importancia clave en el metabolismo de hierro, por eso no la pelamos, porque la ven los hematólogos, pero, perdón, es una hormona. Descrita relativamente hace poco tiempo, tiene una historia muy interesante. Había un programa hace un tiempo de cine, decía, le quisieron
le pusieron y le acabaron poniendo algo así, refiriéndose a los títulos de las películas. Pues aquí es algo parecido. Empezó en la orina y acabó como hepsidina, es antimicrobiana, pero controla el metabolismo de hierro. Tiene una serie de efectos muy interesantes la hormona. Por sus características ha sido difícil desarrollar un método que sea sencillo para cuantificarla en clínica. Se están desarrollando algunos medicamentos que pueden contribuir al tratamiento de enfermedades hemáticas, la que sigue, por favor. Eso pues, realmente a nosotros no nos interesa mucho. Sin embargo, tiene otras funciones y en lo que sí nos concierne se ha relacionado con el metabolismo de glucosa y lípidos. Y hasta el momento los resultados de los estudios parecerían un poco contradictorios. Sin embargo, yo creo que más bien nos falta estudiar más la hormona, identificar exactamente qué hacen cada una de las isoformas, pero probablemente esto explicar o a establecer ese link, ese enlace, perdón, entre el síndrome metabólico y cómo va evolucionando, cómo va disfuncionando tanto la célula esta beta hasta llegar a diabetes. Probablemente parte de esa, no todo, pero sí parte de esa conexión está en esta molécula precisamente, en esta hormona. Y pues por lo que vi, por lo que encontré en los artículos y cómo le están relacionando a síndrome metabólico, por ahí había un artículo de ovario poliquístico, ya no lo quise meter, pero también lo relacionan a ovario poliquístico, a diabetes, a inflamación en obesidad. A mí no me sorprendería que en el futuro se empezara a hablar más en endocrinología de una hormona, que no le hacemos caso, pero al final de cuentas, perdón, es una hormona. Y creo que como cultura general sí deberíamos de saber un poquito sobre ella. Y aparte, pues sí parece que tiene relación con un tema muy caliente en endocrino que es diabetes, obesidad y todo esto. La que sí, listo. No sé si hay alguna duda, pregunta, perdón. Yo sé que no es el tema original, pero sí me pareció un tema interesante. Es una hormona que no pelamos, es una hormona que está brincando en obesidad. Y al rato, ya me lo sé, y se los digo, el síndrome nefrocardio diabético. A rato salir con esa cosa, decir otra cosa. ¿Alguna duda o pregunta? Dice Constanza que si tendrá algo que ver mucho con la asociación a la microbiota intestinal y todos esos mecanismos también. ¿Perdón? Te preguntaba Constanza, queríamos estar comentando si tendría relación con la parte de los mecanismos ahora de la microbiota y microbioma intestinal. Sí, hay algunos artículos, ya tampoco quise meterlo porque era como que extender mucho la plática, pero acuérdense que se expresa en enterocito. Y mucho del control del hierro, la explicación más simple es, ¿por qué en inflamación? Porque las bacterias, muchas bacterias usan hierro como una molécula elemental para sus procesos metabólicos internos, incluyendo energía. Es un excelente aceptor de electrones el hierro. Entonces, lo utilizan para sus procesos internos, ya sea sintéticos o energéticos. Se expresa en enterocito. Entonces, sí, por ahí hay artículos en estudiar la relación microbioma intestinal, la hepsidina, el manejo de hierro, el de tripa, digo, del intestino, perdón. Esto, sí, definitivamente algo va a haber, en alguna situación va a existir. Sí. Ah, La vía la vía donde confluyen obesidad, resistencia a insulina, microbioma. Sí, sí, listo. Aunque no les traje el tema original, pero me pareció que era un tema interesantón. Y perdón, pero a mí sí me da mucha tener hormonas olvidadas. Para la eritropoyetina también. O sea, Mato, Sí, se las dejamos a ellos. Gracias. gracias.
Gracias, buenos días. Vamos a continuar con el tema pediátrico y vamos a platicar un poquito sobre, ya vimos la de adultos y como vamos viendo, pues prácticamente, y lo describen en la parte detallada de las guías, pues parte de hacer la continuación en la población pediátrica a la revisión del manejo o estrategias terapéuticas de obesidad infantil. La que sigue, por favor. Yo inicio esta charla con esta imagen, que es la imagen de una receta a un paciente de 12 años de edad. Y pues nada más quisiera que observaran los medicamentos que tenemos. Son 4 fármacos indicados. El precio lo pone la mamá porque fue a la farmacia a preguntar. Y pues no es tratado por un endocrino pediatra, ¿verdad? Esto es recibido por un médico bariatra, un paciente de 12 años de edad. La que sigue, por favor. Como sabemos, la obesidad pediátrica representa un desafío creciente para los sistemas de salud en todo el mundo y obviamente esta guía lo que busca es explorar enfoques basados en la evidencia, desde intervenciones conductuales, condiciones farmacológicas, quirúrgicas, pero siempre priorizando la toma de decisiones compartida y obviamente el bienestar y calidad de vida del paciente. La que sigue, por favor. Las primeras canadienses salen en el 2006 y prácticamente a partir de aquí, pues todos empezamos, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero se empiezan a hacer revisiones, la siguiente, por favor, como podemos ver, las italianas, para el 2017, las de la endocrina, la que sigue, por favor, las indias, y estas son revisiones de otras áreas médicas que hacen revisión y sus propias guías al manejo de obesidad, la que sigue, por favor. Esta es una actualización del 2022 de las canadienses, la que sigue. Esta, como pueden ver, la americana de pediatría también hace su revisión, la que sigue, por favor. Y finalmente, como dicen, las calientitas del 2025 canadienses al manejo de obesidad, la que sigue, Gerson, por favor. ¿Qué nos dicen aquí? Pues obviamente que la prevalencia de la obesidad se ha triplicado en los últimos 30 años y pues seguimos atribuyendo que este incremento está asociado a la pandemia y lo que llevó a quedarnos guardados en casa, la falta de actividad y el desplazarnos ligeritamente a la cocina a despachar de alimento, ¿no? Nos dicen que más del 50% de los niños que tienen obesidad entre 7 y 11 años van a permanecer con obesidad en la etapa adulta, que más del 80% de los adolescentes que tienen entre 12 y 18 años que tienen obesidad van a hacerlo en la etapa adulta. Y bueno, finalmente debemos seguir considerando como una enfermedad crónica y compleja y no simplemente una elección de vida, ¿no? O sea, hay un proceso ahí, un mecanismo. La parte importante, y se menciona mucho en estas guías, es el estigma asociado que va a ser una barrera a esos accesos de servicios de salud, ¿no? Que sigue, por favor. ¿Qué impacto tiene la obesidad en el niño? Pues nos hablan lo que conocemos de los riesgos metabólicos, la parte mecánica que se nos olvida importantemente, luego nos están llegando mucho por ortopedia porque van por genovalgo varo y que el talo valgo y pues la condicionante es un solo, ¿no? Es el pivote al diagnóstico de obesidad. Esta parte importantísima de la psicología y los riesgos sociales, porque nos guste o no, estamos enfrentando estos puntos y la mayoría de los pacientes pediátricos con obesidad están sometidos a tratamientos por esta condición que ocasiona trastornos depresivos y de ansiedad. Y de hecho la guía hace la evaluación a los mecanismos terapéuticos en este punto. La que sigue, por favor. Las guías anteriores nos decían o se basaban en beneficios y perjuicios a las estrategias del control y prácticamente enfatizaban los efectos del tratamiento, pero no se incluía la parte de la familia o los profesionales clínicos como interesadas en evaluar las recomendaciones y llevarlas a cabo. La que sigue, Gerson, por favor. ¿Qué tienen estas guías? Bueno, se basan en evidencia, experiencia clínica y perspectivas de todos los involucrados. Utilizan el enfoque GRADE para valorar la calidad y fortaleza. Está creada o revisada pues por profesionales, cuidadores y personas con experiencia vivida y obviamente hacen revisiones sistemáticas de metaanálisis sobre diversas intervenciones. Prácticamente se elabora mediante un riguroso proceso metodológico que va haciendo prioridad a la solidez científica de perspectivas diferentes de diferentes especialistas. La que sigue, por favor. Hacen 10 recomendaciones, 5 conductuales y psicológicas, 3 farmacológicas y 2 quirúrgicas y se quedan con 9 declaraciones de buenas prácticas clínicas. La siguiente.
El objetivo es proporcionar la recomendación basada en evidencia sobre el manejo efectivo de obesidad en pediatría, promover la decisión compartida entre los niños, la familia y el especialista en salud. La audiencia primaria pues va encaminada proveedores de salud que atienden a niños con obesidad hasta los 18 años y sus familias. Y finalmente, pues la limitación que no hace el abordaje de atención primaria, ¿no? Y pues tristemente estamos acostumbrados a hacer medicina de tratar, no de prevenir. La que sigue. ¿Qué buscan resolver? Buscan ver creencias de los niños y adolescentes con obesidad y sus cuidadores respecto a los beneficios y los perjuicios de las estrategias del manejo. ¿Qué herramientas recomiendan los grupos de expertos? ¿Cuál es el efecto de la intervención conductual y psicológica en la terapéutica? ¿Cuáles son las intervenciones farmacoterapéuticas? Y finalmente, ¿cuál es el efecto de la intervención bariátrica en los resultados de salud para todos los involucrados, ¿no? Paciente, familia y el personal. La que sigue. ¿Qué tiene como visión general? Bueno, en la parte de conductual y psicológica es pues lo que sabemos, ¿no? La base fundamental del tratamiento, especialmente los enfoques multicomponente para abordar actividad física, nutrición y aspectos simultáneamente, que recordemos que es lo que llamamos cambios en el estilo de vida, que es el pivote. Las intervenciones farmacológicas que son consideradas como un complemento. Y finalmente la parte quirúrgica, que es importante mencionar esto, ¿no? Que se reservan para casos seleccionados de obesidad grave en adolescentes, pero una vez que hayan sido evaluados de manera exhaustiva y que obviamente hayan fallado otras intervenciones. Finalmente, si vemos, es un manejo que va escalonado, no empezamos de atrás para adelante, ¿no? Y es un manejo que requiere la personalización del tratamiento. La que sigue, por favor. Ahora, en la parte del componente nutricional, es bien importante el asesoramiento, pero adaptado al contexto familiar. Luego nos pasa que se hace la recomendación y pues solo se le indica a Pedrito el plan de alimentación y están los otros hermanitos que se siguen comprando los Choco Crispies, ¿no? Entonces, esta parte de el contexto completo y los enfoques restrictivos nos llama mucho la atención porque generalmente cuando decimos, ¿no? La lista de los alimentos, no papitas, no Chetos Fleming Hot, no Doritos, entonces, ¿qué va a comer, no? Y el niño ya está tirado en el piso atacado porque cree que nunca va a volver a comer la comida chatarra. La realidad es que romper esos hábitos es muy difícil y la introducción del poco a poco, pues va funcionando para hacer finalmente un hábito de retiro. Entonces, tenemos que ver la parte de que los enfoques no sean restrictivos de manera extrema. La otra, ¿no? 3 mordidas del sándwich y es la porción. Pues no, ¿verdad? La actividad física, la promoción de actividad física, nos dicen las guías ahí que aquel niño que es sedentario, se hace la recomendación de empezar con tiempos cortos hasta lograr finalmente los 60 minutos los 7 días de la semana. La parte del apoyo psicológico, las técnicas conductuales y cognitivas para abordar obviamente estas barreras. Creo que esto es fundamental porque nos pasa luego, creo que no soy la única, que la mandamos a valoración por psicología, dan una consulta y alta, ¿no? Y no, debe llevar el acompañamiento el paciente de cómo va adaptándose a estos cambios. Y finalmente lo que tenemos de los elementos tecnológicos, ¿no? El reloj, el smartwatch, el teléfono, la aplicación, y aquí hacen un análisis, pero bueno, ahorita vamos a ver el resultado, que es un complemento, ¿no? Entonces, finalmente este conjunto da mejores resultados que si solo usamos uno. ¿Te sigue? Las intervenciones conductuales, si ustedes se fijan a estos aspectos, son sugeridos la nutrición, la actividad física y lo psicológico. La tecnología tiene una postura neutra, ¿no? Y finalmente esto muestra beneficios y esto depende de cómo se implemente. ¿La que sigue? Ahora bien, la terapia farmacológica va a representar una opción en el manejo, pero cuando hemos fallado o no se ha logrado después de estar de manera intensiva reforzando toda la parte conductual. Y si se fijan, es un complemento, nunca sustituye. La que sigue, por favor. En esta guía hacen el análisis de la intervención con los agonistas GLP-1, donde ponen una recomendación así condicional, depende de las características del paciente, con un nivel de certeza muy baja a baja.
La recomendación mayores de 12 años y ojo, siempre en combinación con intervenciones conductuales. ¿Qué beneficios potenciales describen en la guía? Pues la reducción del índice de masa corporal ajustado por edad. Obviamente aquí hacen un análisis viendo mayores resultados a semaglutida y la mejora de los parámetros metabólicos y las condiciones de saciedad y el apetito. Obviamente no debemos olvidar la parte de los efectos adversos, ¿no? Lo que sigue, por favor. Y este es el resultado que muestran, donde al analizar los resultados extremadamente importantes de la calidad de vida relacionada con la salud, no encuentran poco o ningún efecto. En las condiciones de depresión y ansiedad no hay evidencia. En el Z del IMC, una pequeña reducción, vemos menos 0.25. En el IMC lo reportan como resultados importantes el peso y el IMC con menos 1.58 para el IMC y menos 4.91 para el peso. Para triglicéridos, resistencia y TA ponen un pequeño efecto beneficioso y ponen así el punto de que la evidencia de los riesgos de eventos adversos pues es muy incierta, ¿no? La que sigue, por favor. Analizan aquí liraglutide, exenatide y semaglutide y si se fijan, relacionado al SEMA en la calidad de vida, ponen un pequeño beneficio. El IMC y el peso, efecto muy significativo. Triglicéridos, gran beneficio. LDL, beneficio moderado. HDL, la TA sistólica, colesterol total pequeños y en la TA diastólica escaso nulo. Que nos ponen porcentaje de efectos, 79% los pues más comunes, náusea, diarrea de vómito y el 11% las complejas, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con las biguanidas? Ponen recomendación condicional, nuevamente, bajo el contexto del paciente, certeza baja moderada, mayores de 12 años y siempre en combinación. La que sigue, este es el análisis que ellos hacen, relacionan resultados extremadamente importantes de calidad de vida y relacionado con la salud, poca a ninguna diferencia, en la ansiedad o depresión no evidencia, en el Z-score del IMC, menos 0.26. En el IMC, menos 1.49. En el peso, menos 5.13 kilogramos. Y en ALT, menos 2.77. Y esto lo transcriben como reducción moderada. ¿La que sigue? ¿Qué pasa con los inhibidores de lipasa? Pues así nos ponen, no usar. ¿Sale? Baja certeza y no usar. La que sigue, sin evidencia a la calidad de vida, falta de evidencia, condición y depresión. ¿Qué pasa con lo metabólico, con la TA sistólica, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos? En los resultados importantes de este análisis hay un efecto escaso nulo y pues si ven TA diastólica y MSI peso, reducciones pequeñas de menos 1.28 y menos 2.62 para el peso. Y nos describen que los efectos adversos pues superan los beneficios. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con las quirúrgicas? Bueno, sí hacen mucho hincapié en que debe hacer una evaluación inicial exhaustiva, un análisis detallado de la condición médica, psicológica y social del adolescente. Debe ser valorado de manera multidisciplinaria, que incluya a todos los profesionales involucrados y que esta es una decisión compartida. Hay una discusión detallada de riesgos, beneficios y alternativas, porque es importante. A mí me tocó ver un paciente que los papás estaban yendo a atención con un bariatra y el papá se opera. Ya estaban por operar al niño. Entonces, cuando llega a la consulta, el niño es que yo no quiero que me operen, es que yo no me... Y la realidad es que no es como opéralo y ya. O sea, ni siquiera tenemos una clínica multidisciplinaria para llevar todo este contexto de la intervención quirúrgica. Entonces, no es opéralo y ya, ¿no? La que sigue, por favor. Hacen el análisis a dos técnicas quirúrgicas, la gastrectomía en manga laparoscópica, donde ponen recomendación condicional, nivel de certeza baja, moderada, para mayores de 13 años y ojo, siempre en combinación. Ellos analizan estas recomendaciones en base a 32 estudios observacionales no controlados que incluyen 1,254 pacientes. La que sigue, por favor. Y este es el resultado al analizar. En la calidad de vida relacionada a la salud muestra un efecto beneficioso muy significativo. En depresión y ansiedad, resultados mixtos. Si se fijan, pues no un resultado que diga así vámonos para allá. IMC y peso, resultados importantes con una disminución, menos 8.21 para el IMC y menos 23.50 para el peso.
En la parte metabólica de la tea sistólica, HDL, triglicéridos, HOMA, insulina y LT, desenlaces importantes, que es esta parte, hay efectos beneficiosos. En colesterol total, pequeño efecto, y en la diastólica, ninguno o poco. La que sigue. Al analizar el bypass gástrico con Y de Roux, hacen un estudio o la revisión de metaanálisis de 10 estudios no controlados que incluyen 499 pacientes. ¿Y qué hacen? ¿No? Recomendación condicional, baja moderada, mayores a años, y considerar siempre la combinación. La que sigue. ¿Qué tenemos en resultados? Calidad de vida, pues un efecto beneficioso. En la parte de efectos extremadamente importantes, pequeños efectos beneficiosos para ansiedad o depresión. Haciendo el inventario de jóvenes de Beck, vemos menos 2.78 y el de depresión menos 2.88. El IMC y el peso en los resultados importantes con reducciones sustanciales de menos 7.61 y menos 22.38. La parte metabólica de desenlaces importantes con efectos beneficiosos, triglicéridos gran efecto y tea sistólica y diastólica moderada. ¿Pero qué nos dicen a este tipo de intervención? 9% de eventos adversos graves, infección, inflamación local, desplazamiento, fuga del puerto, estrechez, prolapso, obstrucción. 21% la parte leve a moderada de las complicaciones, como el dolor abdominal, náusea, vómito y obviamente la depresión de micronutrientes, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces empezamos a ver que nos insisten en hacer una evaluación integral del paciente con una evaluación antropométrica correcta y detallada, la parte de la valoración clínica donde debemos tener en cuenta factores de riesgos metabólicos, pero también la parte de las comorbilidades, el contexto familiar que es involucrar a todos, o sea, como decimos, ¿no? Todos vámonos al barco, y la parte del análisis de hábitos, que si no modificamos esto, como vemos en las descripciones de adultos, ¿no? Va igual, hace un cambio simultáneo, pero pues a la larga no tenemos ese resultado. ¿Y qué nos dice, no? Que la evaluación integral debe ir más allá de parámetros antropométricos, considerar que finalmente van a influir en la acción y sobre todo en el resultado. La que sigue, por favor. El enfoque está centrado a estos aspectos, la comunicación respetuosa, la insistencia, ¿no? De utilizar un lenguaje que no estigmatice al paciente, evitar culpar al niño o a la familia sobre la condición que estamos manejando, siempre involucrar al niño y a la familia de manera activa, respetando las condiciones, la situación y toda la parte del contexto familiar, y obviamente tener la parte de objetivos realistas para alcanzar esas metas que deben ir en un periodo de corto plazo para que finalmente se vean reflejados a largo plazo. La parte del entorno seguro, que es el ambiente que implica de casa, pero también buscar en la parte social y escolar este ambiente seguro para el paciente para que obviamente acompañe el proceso y tenga éxito el tratamiento. La que sigue, por favor. Las barreras y desafíos, nos guste o no, los sistemas sanitarios y los determinantes sociales de la salud que escapan al control directo del profesional de la salud, lo que vemos, ¿no? Muchos de los fármacos, el costo, creo que la mayoría es cuando vamos a implementar un tratamiento, lo primero es el costo, ¿no? A mí me toca que ponemos el comercial, no voy a decir el medicamento, pero me dice, es nada más por una semana, ¿verdad? Pues no, es el tratamiento hasta la siguiente cita. Y el costo del tratamiento, pues no es costeable para la familia, ¿no? Entonces la limitación o incluso la autorización en las instituciones públicas de iniciar un tratamiento de este tipo para obesidad en los pacientes. No lo permiten para DB2, pero no para obesidad. Entonces, es la limitante de los sistemas de salud, ¿no? La que sigue, por favor. Se debe hacer un seguimiento continuo para el éxito a largo plazo. No es como la pérdida de la cita o el periodo a 6 meses, sino hacer de manera continua el estar recalcando todos los puntos integrales del manejo. Esto es sistemático, pero flexible, no centrado no solo en cambios ponderales. Es bien importante que no estemos manejando como de aquí a la siguiente cita la parte del peso, ¿no? Sino estar en el patrón, en el patrón de la alimentación, la actividad física y cómo se va sintiendo el paciente con sus cambios. Y bueno, creo que en los niños todo lo vemos, ¿no? La celebración de pequeños avances que resulta siempre motivante para continuar su cuidado y tener ese apego al tratamiento. La que sigue, por favor. Les pongo aquí una comparación de algunas de las evaluaciones de las guías
más destacadas, ¿no? La americana, la del endocrino y la canadiense y la india. La que sigue, ellos hacen su descripción en relación a los conceptos de obesidad, cómo evaluarlo, laboratorio y obviamente los efectos. Prácticamente en todas son similares, la que cambia un poco es la india, que toma otros parámetros de edad. La que sigue, por favor. Si ustedes se fijan relacionado al tratamiento, en el estilo de vida, todos lo ponen como es la base. El parte del ejercicio, vean cómo va cambiando. Hay unas como un poquito más estrictas, otras un poquito más relajadas, pero indiscutiblemente la parte de la actividad física. El apoyo psicológico, siempre recomendado hacer evaluación y hacer el seguimiento. La parte de la farmacoterapia, observen cómo los fármacos van bajo cierto grupo de edad y bajo ciertas condiciones. Y finalmente la cirugía bariátrica, donde es cuando el paciente está súper complejo, pero bajo el manejo multidisciplinario. La que sigue. Esta es la parte de prevención y enfoque familiar, donde vemos, quiero que vean esto de la prevención. Prevención primaria no es el foco principal. Guía no aborda la prevención y hay dos que sí hacen el énfasis de esa prevención primaria, ¿no? Que creo que es lo que nos falta. El enfoque familiar es fundamental y se nos olvida llevar eso de la mano. Condiciones sociales, la parte de el apoyo, no solo en casa, sino también a nivel escolar o esté desempeñando el paciente y el estigma, ¿no? Del cómo cuidamos el hablarle al paciente o cómo cuidamos al dar un diagnóstico. La que sigue. Como conclusiones y mensaje final de estas guías, nos dejan la información sobre los beneficios y daños a largo plazo, es decir, a más de un año de las intervenciones farmacológicas. La realidad es que sigue siendo limitada. Si nosotros revisamos, pues en realidad sí tenemos esa limitación para los estudios en la población pediátrica. El manejo de la obesidad requiere un abordaje integral, personalizado y libre de estigma. Obviamente, las intervenciones multicomponentes son la base del tratamiento y se van a complementar bajo ciertas características en los pacientes en condiciones farmacológicas y quirúrgicas, solo en casos seleccionados. La toma de decisiones es compartida respecto a los valores y preferencias del niño y su familia, reconociendo determinantes sociales y que estos son pilares fundamentales para la atención de calidad. La que sigue, Gerson, por favor. Recordando que en las revisiones que se tienen de todas estas guías, el tratamiento farmacológico sigue teniendo limitaciones. Tenemos fármacos bajo indicaciones muy específicas, que estos fármacos requieren cuidados y vigilancia durante el tratamiento, ¿no? Pros, contras. Y obviamente nos falta seguir haciendo investigación. La que sigue. Recordemos que la obesidad es una patología compleja, requiere un manejo personalizado, multidisciplinario y supervisado. La que sigue. Y yo tuve la fortuna de que me invitaran a participar en esta parte de la revista de la Asociación Mexicana de Pediatría, donde hicimos una revisión exhaustiva de la farmacología y la parte quirúrgica del manejo de obesidad de niños. Y pues realmente si vemos la terapéutica que tenemos es limitada, ¿no? Tenemos la autorización del uso del liraglutide, la biguanida con la metformina y la parte de mejor suplemental omega, probióticos y otras cuestiones. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, por eso empezaba con esa receta, porque le ponen todo un día al paciente y primero son condiciones que no tenemos autorizadas para nuestra población pediátrica y que finalmente la limitante de la farmacéutica es así, limitada para la población pediátrica. Y yo con esto termino. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Que se requiera. Sí, a veces es difícil de tratar que se requiere de un equipo multidisciplinario, como tú mencionas, porque a veces hay que romper barreras y, culturales inclusive, porque a veces los niños cuando son, inclusive algunos niños adolescentes, como que ellos no ven ¿sabes qué? Es que si no bajas de peso en un futuro, inclusive te puedes tener diabetes, pero que ellos como que no conceptualizan en futuro, sino ven el presente y a mí yo quiero comerme esto que está aquí dulce.
requiere un apoyo psicológico y a veces no nada más al niño, sino a veces también a la abuelita, porque a veces hay arraigos culturales fuertes. Tenemos la cajeta de Celaya y que te vas a Guanajuato y que las charrasqueadas o no sé qué cosas, ¿no? Y luego las charamuscas y aquí en Lagos que un montón de dulces, o sea, todos los dulces típicos, o sea, aquí en Guanajuato y parte de Jalisco es común y eso está muy arraigado a veces en las abuelitas o en la familia, pero ¿cómo no va a comer cajeta? ¿Cómo no le voy a dar jamoncillo? Entonces, realmente sí es bien difícil el poder tener resultados positivos en la obesidad de los niños y sí se requiere en ocasiones de apoyo de otras especialidades, inclusive de psicología. Pero sí, excelente plática. Muchas felicidades. Sí. Katy, yo también me uno a las felicitaciones. La verdad, tu plática fue muy bonita, muy didáctica, muy amplia y centraste así muy bonito cada una de las recomendaciones de la guía. Y creo que esos puntos desde cambiar el chip, de que no es un adulto chiquito, de que vemos esos niños de 10 años y 110 kilos, 9 años, 80 kilos, que ya son pesos de adultos, pero que no tenemos nada para realmente darles, es un reto. Y nos encontramos esas recetas o dietas de nutrición restrictivas que me ha tocado ver niños de 9 años con ayuno intermitente porque se los han dejado, o sea, de verdad. O sea, son muchas cosas que uno dice qué está pasando y son parte de estos estigmas que tenemos que ir rompiendo. Y definitivamente, romper la barrera, algo que ponías es la supervisión. No, los niños no son supervisados, a veces ni acompañados en las citas o cuando llegan a las citas, te dije que no comieras, ¿ves? Y todo. Ajá, dije. Ajá. Entonces, esa supervisión no existe realmente. Entonces, creo que es un gran reto porque a veces el manejo psicológico no solamente es para el niño, sino para la familia, los padres, de que entiendan. Me acuerdo cuando una mamá llegó y dijo, es que dígale que no tiene nada. Y le digo, pues no quiere cuidarse y pues por eso quería verla. Y dije, pues es que tiene razón el niño, ya está en sobrepeso, él se está percibiendo, pero usted no percibe el problema. Entonces, como usted no lo percibe, no se puede hacer nada. Entonces, o sea, nada en cuanto al apoyo, porque no existía ese apoyo. Es más, la mamá regañaba al niño de que estás mal, estás loco, esas tendencias de que te quieras cuidar, o sea, ¿por qué? O sea, el niño era el equivocado y a la vista de la mamá. Entonces, creo que esa parte de la supervisión y la prevención son puntos importantes que necesitamos tratar de cambiar. Entonces, tenemos que estar más a la mano con esos médicos generales, médicos familiares, para que realmente empiecen a concientizar desde ese momento, desde que manden a las familias completas a una atención psicológica, desde, ya ven, ya está el mercado negro de la comida chatarra en las escuelas, porque desde que prohibieron que hubiera, ya hay mercado negro. O sea, a mí me han dicho las mamás que tienen niños lockers llenos de comida para venderlos al doble y tenerlo. O sea, ya se está haciendo una mafia, es increíble. Entonces, es un parteaguas que hay que romper. Muchas gracias por compartirnos esto, Katy. Como enfermedad. Primero, la definición de la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial y sin curación. No hay curación. ¿Por qué? Porque no existe un solo manejo. Les voy a decir tres ejemplos y además no tenemos el equipo multidisciplinario en toda la República Mexicana hasta donde yo sé. El psiquiatra, el nutriólogo, el cirujano, el endocrinólogo, no lo tenemos. Si no se hace la cirugía, porque el cirujano dijo que sí y se hace, y no hay seguimiento de ese ser humano. Si tomamos en cuenta la definición de esta enfermedad, no tiene curación. Y lo estamos viendo en la forma práctica. Un ejemplo
me mandan de Estados Unidos un niño de 14 o 15 años porque los papás quieren que lo vea un endocrinólogo mexicano para bajarlo de peso. Y el niño entra con una Coca-Cola y me dice, usted me puede quitar todo menos mis Coca-Colas que me tomo diario 5. Señores, por favor, salgan, no le puedo dar nada. Si el niño dice que la Coca-Cola no. En donde vivo es un circuito cerrado y la mamá o el papá manda al niño de 8 o 10 años no, muy temprano a caminar en la bicicleta. Entonces el niño se da una vuelta y se pone enfrente a su casa, pero cubierto por otras casas. Y no lo ven. Y entonces ahí se sienta y está el celular prendido. Y se está viendo el celular. Esto no tiene solución si los padres no cooperan. Un paciente diabético en donde la esposa pesa 100 kilos porque está tomando coca y tras coca, tras coca, tras coca. Le digo, oiga, pues usted no coopera en nada. Vuelvo a insistir, a veces nos critican porque somos tajantes en una situación, pero desde el punto de vista práctico, los años que llevo como endocrinólogo no tiene solución si no cambias los hábitos del ser humano. No es tan sencillo, ¿eh? No solo no aumentas de peso porque comes mucho, no, no. Algunas gentes comen mucho y no aumentan de peso, o viceversa. No es tan sencillo la obesidad, pero desafortunadamente nosotros somos los que tenemos que participar en esto y no podemos. Sí. Es que vemos muchos pediatras hoy, entonces queremos opinar todas. Y a eso iba. O sea, la verdad es que no, bueno, o sea, ya hay unas recetas de miedo, topiramato, o sí, de 10 años. Y a lo que yo voy es, creo que hemos hecho un esfuerzo desde nuestra trinchera de endocrinólogos pediatras por intentar educar a la gente, o sea, me refiero del gremio, para que entiendan que no es lo mismo tratar a un obeso adulto o un obeso niño, pero hasta el día de hoy sigue siendo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos platicado que eres el logro porque les dices que coman bien, ¿no? Y entonces resulta que en grupos de mamás te dicen que no, eres muy ruda y, ¿no? Entonces, la verdad, sí, porque ese me dedica, me hace que coma verduras. O sea, está bien, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que tenemos que seguir buscando la forma de que el médico de otras especialidades sepa cómo referir, cómo tratar, cómo mandar al paciente hacia el endocrinólogo pediatra. Y creo que todo el mundo tiene que estar en donde le corresponde. Creo que no debe de haber ginecos tratando obesidad infantil. Creo que no debe de haber pediatras que no están, que traten la obesidad, o sea, el tratamiento me refiero, la parte de prevención, la parte del inicio de tratamiento, cualquiera. Pero si ves que este paciente no está teniendo resultados, entonces enviarlo al especialista, porque si nosotros no tenemos mucho que hacer, pues menos otras especialidades. Llegan las niñas porque ya les empezó a salir la mama con un ginecólogo, ¿no? Y este ginecólogo les manda a hacer un ultrasonido de mama, que dices, bueno, o sea, ¿cómo para qué, no? Entonces, creo que cada quien zapatero a tus zapatos. Ya tenemos la gran ventaja que en muchos lugares hay los especialistas. Hay lugares que efectivamente no tienen endocrino pediatra, pero casi todos los lugares tienen endocrino pediatra y ya no deben de seguir tratando niños quienes no tienen la especialidad, ¿no? Entonces yo creo que seguir intentando educar. No sé si a ustedes les ocurre aquí en León, los ginecólogos están solicitando una serie de exámenes que no tienen ni idea de cómo interpretarlos. Todos los tipos de hormonas los solicitan. Cortisol plasmático, cortisol, hormona perfil ovárico,
les hacen ultrasonido de tiroides y les dan tratamiento, les solicitan todas las hormonas que ustedes crean y convienen, y no tienen ni idea de cómo interpretarlas, y entonces después ya no saben y se la mandan al endocrinólogo. Y le digo, oiga, oiga, llévele estos exámenes a la doctora que se los solicitó, no a mí. Yo no se los solicité. Sí. Y como vemos, también la terapéutica, una, es limitada y segundo, todavía tenemos esa parte de los papás aceptar un tratamiento farmacológico. Bueno, justo quería comentar algo sobre el tratamiento farmacológico. Evidentemente, me gustó mucho el resumen que hiciste donde pones cuál eran el riesgo, disminución del peso, pero algo que no mejoraba era la presión arterial. Es decir, que aunque, sí, exacto, hagamos lo que hagamos, pues ya hay una afectación bien implantada y la verdad, más de la mitad de los niños que vemos tienen hipertensión arterial y requerimos utilizar medicación. Ahora, el problema en la medicación, creo que lo más difícil es que se cumpla, así como que se cumpla el plan de alimentación es difícil, el apego al tratamiento también es un problema complicado porque los primeros meses, como siempre, todo es maravilloso y después todo se olvida. Es complicado. Que me ayuden a hacer un razonamiento sobre la terapéutica de la obesidad, llámese como se llama. El efecto principal son dos. Uno es disminuir el apetito. Y los autores lo aclaran muy bien. Uno es disminuir el apetito, no el hambre, sino el apetito. A ver, ¿esto no lo podemos hacer con cambios de hábitos? ¿Disminuir el apetito? Sí. Entonces, ¿para qué tienes que usar medicamentos? Yo me gustaría que lo razonáramos. Pero también hay que tomar es que si no, no te escuché. Gracias. Por ejemplo, yo tengo un caso, o sea, como muy claro de lo que quiero expresar. Es una mamá delgada con 2 niños con una obesidad importante, ¿no? Y entonces, hablando de vamos a cambiar esta saciedad y que vuelva a meterse en un ritmo como debe de ser. Cuando están muy chiquitos y en adultos sucede, tiene un trasfondo psicológico también. Un trasfondo psicológico que no es del chavito de 3 ni del chavito de 8. Es un trasfondo psicológico de la mamá o del papá o de la familia o de la abuela. Y entonces, esta familia, la mamá, ella se cuida muchísimo, no come absolutamente nada que esté salido de una alimentación, digamos, balanceada, pero entonces, como a ella se le antoja el heladito, va y le compra el heladito a los niños. Y entonces ahora se le antojó comer no sé qué, pero como ella se limita, va y se lo da a las criaturas. Y entonces los 2 niños tienen obesidad importante, y la mamá es delgada y se cuida. Sí, nada más que todo lo que se te antoja se lo das a las criaturas para que coman. Entonces, no solamente es limitar el asunto de la saciedad o bajar la necesidad de azúcares, sino también enseñar a la mamá, a la abuela, a ver, si a ti se te está antojando, pues, o sea, nadie se lo coma o cómetelo tú, pero no se lo estés dando a la criatura, porque al final de cuentas, el niño ni siquiera está respondiendo a su propio sistema ni de regulación, ni de homeostasis, ni de recompensa. Es la recompensa, es la homeostasis de la mamá. Entonces, es complejo porque no solamente se trata de dar fármacos o de ponerlos a dieta es un todo. Esa consulta, la verdad es que es súper, tiene que ser desde muchos ángulos. Amén. Muchas gracias por su plática, doctora, muy buena. Y vamos a seguir con la cápsula histórica. Mi nombre es la doctora Marta García, soy endocrinóloga pediatra. Y el tema que voy a dar es Robert Guthrie y un pedacito sobre su biografía y cómo realizó el tamizaje metabólico neonatal.
Robert Guthrie es MD y PhD. Él nació el 28 de junio de 1916 al 24 de junio de 1995. Ya las paso. Él nació en Marionville, Missouri, en Estados Unidos, en 1916 y creció en Minnesota. Sus papás, Anne Ine Florence Ledbetter Guthrie y Reginald Guthrie. Él creció en Estados Unidos en la época de la Depresión y por lo tanto tuvieron dificultades económicas durante su crecimiento y su papá tuvo que dedicarse a varios trabajos para poder mantener a su familia. En varias ocasiones estuvieron mudando, finalmente se asentaron en Minneapolis y ahí fue donde pasó sus años como estudiante. Claro, ok. Él no era un estudiante sobresaliente, pero solamente estudiaba en cuanto a lo que le gustaba, que principalmente eran las matemáticas, e incluso era tutor de matemáticas de otros alumnos, pero casi reprueba alemán. Y se graduó de los 400 estudiantes de la preparatoria en el último tercio. Por sus calificaciones, al final de la preparatoria no calificó para la universidad y su papá no podía pagar un tutor que le ayudara para volver a presentar el examen, por lo que tuvo que regresar a la prepa como un estudiante graduado. Ya en este último año se dedicó a estudiar más y se destacó en álgebra, trigonometría, geometría, taquigrafía y mecanografía. Y se inscribió en clases de química, graduándose con unas buenas notas ya en la siguiente primavera. Para poder solventar el gasto de la universidad, se inscribió en un programa que les daba un salario a los estudiantes universitarios en esa época, que era el National Youth Administration, el NYA. Y vivía con sus papás, por lo que no gastaba en transporte, iba y venía en bicicleta y aparte trabajaba en una cafetería y ganaba 88 centavos al día. Después de la universidad tenía problemas hacia dónde iba a orientar su carrera. Bromeaba entre que iba a ser ingeniero químico, escritor o astronauta. Y en el último año empezó a trabajar en el departamento de bacteriología e inmunología. Uno de sus maestros le sugirió aplicar para medicina y aplicó en la Universidad de Minnesota, donde fue aceptado en 1939, pero poco después se arrepintió de esa decisión. No le gustaba la anatomía y reprobó la materia. Al contrario, se iba a lecturas de mecánica cuántica. Posteriormente adquirió un trabajo de medio tiempo como profesor de microbiología y ahí su profesor lo ayudó a tener trabajo como asistente de bacteriología y bioquímica en la Universidad de Maine y posteriormente, listo, ya puede ser que sí. Empezó a hacer una maestría en bacteriología y dejó la medicina. Su novia, Margaret Flagstad, se compró su anillo en una lata sellada, dicen ahí, con un mes de sueldo y se casaron en el otoño siguiente y ahí vivieron 2 años en lo que se dedicaba a su maestría. Y después varios maestros le empezaron a insistir en que se regresara a la carrera de medicina y regresó para obtener el MD. Tuvo que trabajar y estudiar extra para obtener el MD y después en el PhD, que era su objetivo final. Después de una larga carrera, terminó en 1946, sin embargo, al terminar el MD, él sabía que no se iba a dedicar a la medicina. Simplemente era como un paso que él quería para el PhD en bacteriología. Y posteriormente empezó a trabajar en varios institutos, en el NIH, en Bethesda, Maryland, y empezó a dedicarse a varias investigaciones, pero le fueron rechazadas por varias cuestiones y al final se dedicó en el Instituto de Manhattan, el Sloan Kettering, a desarrollar agentes quimioterapéuticos para tratar el cáncer. La familia se asentó finalmente en Nueva York, en Williamsville, donde ahí se dedicó al estudio del tratamiento de leucemia en niños en Roswell Park, Buffalo. Tuvieron 6 hijos y el último nació en Nueva York. Su tercer hijo, John Guthrie, tuvo un adecuado desarrollo, por lo que la familia se volvió parte de la asociación del National Association para niños con retraso mental.
Y se dice que John fue un papel importante en el desarrollo después de la carrera de Robert, porque fue quien le inició sobre el desarrollo del estudio del retraso mental en niños. La pareja fue con varios especialistas sin poder tener un resultado o un diagnóstico para John, y al final el niño recibió educación especial en casa y posteriormente trabajaba en un taller para niños, para personas con retraso mental. Ahí el Robert Guthrie, perteneciendo a la NARC, como vicepresidente en 1957, conoce al doctor Robert Warner. Él trabajaba o era director del Centro de Rehabilitación de Niños en donde se atendían a personas con retraso mental. Él fue quien lo introdujo a la fenilcetonuria. Él explicó que para que el control de los pacientes con fenilcetonuria se tenía que monitorizar el nivel de fenilalanina, y para esto se necesitaba una muestra de 15 a 20 mililitros de sangre, y esta sangre después se mandaba a California. Y le pidió que si no podía encontrar un método más sencillo de poder estudiar los niveles de fenilalanina. Y él de forma modesta le contestó que él iba a trabajar para encontrar una cura para el retraso mental. Y 3 días después le dice que ya tiene la prueba, que es un papel donde se utilizan 3 a 5 gotas de sangre capilar. ¿Qué método era este? Era un ensayo de inhibición bacteriana, que es esta placa. Él se fundamentaba en el metabolismo bacteriano. Medían los niveles de fenilalanina en sangre. Entonces, se tomaba la sangre del paciente, se ponía en un papel filtro. Este papel filtro después se colocaba en un cultivo agar, que es este, y a grandes rasgos, mientras más fenilalanina, pues más crecimiento bacteriano. El control era esta línea de aquí arriba, donde ya tenía niveles conocidos de fenilalanina de forma creciente, y estos eran las muestras de los pacientes. Entonces, si había un halo de desarrollo bacteriano, entonces había un exceso de fenilalanina y ya se podía deducir la cantidad más o menos. ¿La que sigue? Entonces, después de desarrollar esta prueba, le piden en el 1958 ingresar al hospital de Children's Hospital en Buffalo para que desarrolle pruebas similares, pero para otros trastornos metabólicos, también causantes de desarrollo mental. En 1961, su sobrina es diagnosticada con fenilcetonuria a los 15 meses de edad. Su diagnóstico se lo hicieron por una prueba de orina. Él le hace su examen y sale positivo, pero pues el diagnóstico se hizo a los 15 meses, entonces para este momento ella ya tenía un daño cerebral irreversible. Y esto fue lo que le desarrolló el interés y el buscar que esto más bien se haga como prueba de tamizaje en recién nacidos, para un diagnóstico temprano, mejor pronóstico y desarrollo intelectual. Entonces, este es el papel filtro que se utilizaba en 1960 para la fenilcetonuria exclusivamente, donde aquí se ponía la prueba de la muestra de sangre. Aquí está como tomaba la muestra del talón y después se cortaba el papel filtro para llevarlo al agar. Entonces empieza a buscar la diseminación o que se haga realmente la prueba como un tamizaje general. Y en 1961, esta Asociación para Niños con Retraso Mental, en la que él participaba, publica en un artículo donde salen 2 hermanitas. Las 2 niñas tienen fenilcetonuria. La más grande, que es Sheila, ella fue diagnosticada con, ya grande y tenía retraso mental. Y su hermana más chica, Cami, ella fue diagnosticada al nacimiento con el examen de Guthrie y con un desarrollo normal. Entonces, tienen esta leyenda ahí en el artículo que dice que hay esperanza para el retraso mental. Empezaron a buscar la diseminación, dieron conferencia de prensa, fue entrevistado por Life y se publicó el artículo en 1962. ¿A qué sigue? Ay, no, tampoco se ve. Si te saliste de compartir.
antes. Pero no se está viendo en la, no se ve ahí en la presentación, en Zoom. Ya. Entonces empezaron a hacer pruebas. Él buscó como fundamentar que realmente se necesitaba poner esta prueba como un tamizaje. Y en una escuela en Rochester empezó a hacer pruebas a estudiantes que ya tenían, esta escuela era exclusiva de retraso mental, y se hizo la prueba a 3,000 residentes, encontrando 23 casos de fenilcetonuria. Se encontraba exclusivamente, incluso rentó una casa a un lado del hospital o cerca del hospital donde se dedicaban a hacer esta prueba. Se empezó a diseminar y se mandaron kits a 29 estados y laboratorios en Estados Unidos. Y en 2 años ya se habían realizado exámenes a 400,000 niños y de estos 39 tenían el diagnóstico de fenilcetonuria y da una incidencia de 1 por cada 10,000. Entonces, tras varios problemas en cuanto a la legislación y con otros profesionistas para que publicaran sus artículos, finalmente, pero acá no sube. En su a ver, no sé. A ver si ahora aquí está. Bueno, pero finalmente, aquí ya. Logran que en 1966 se hace legal que el screening sea obligatorio en la mayoría de los estados en Estados Unidos. Y mientras tanto empezaba a desarrollar otras pruebas igual para prevenir desórdenes que provocaban retraso mental. Ya para posteriormente encontraron pruebas para 30 enfermedades que eran tratables y prevenibles para retraso mental o muerte. Entonces, posteriormente, esto dio lugar a que se hicieran o se encontraran otros estudios, como el estudio mutacional, y él fallece en 1995 sin alcanzar a ver como que toda la extensión de lo que logró con la prueba del tamizaje neonatal. Y aquí en México se aprobó incluso en 1998, 3 años después de que falleciera Robert. Y hay una leyenda que me gusta del final del artículo donde encontré esto, que dice: Robert Guthrie fue el pionero cuya incansable dedicación a la prevención del retraso mental salvó a miles de personas de pasar la vida en instituciones para personas con retraso mental y nunca debe ser olvidado. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Martita. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí. Felicitarte, Martita. Yo creo que siempre esa característica de nuestro capítulo de la cápsula histórica es trascendental y es algo que nos caracteriza. Yo creo el doctor Ernesto Gómez Vargas siempre estaría muy feliz de ver estas pláticas, porque definitivamente no podemos seguir avanzando sin saber de dónde venimos y cómo llegamos. Todos vemos el papel filtro, todos llevamos a nuestros hijos a nuestro tamizaje de cajón, pero el ver cómo nace y que una persona lo hizo a través de lo que vivió con su propia familia para poder cambiar el estigma de otros tantos niños, es sorprendente cómo ese pequeño detalle te lleva a buscar más para poder ser un parteaguas. Y muchas gracias por compartirnos, Martita. Y si no hay más preguntas, entonces damos por terminado la quinta sesión del capítulo Guanajuato y
Bye.